¿acaso Dios no hará justicia? Vamos a seguir con la parte que nos corresponde del módulo 3, donde estamos viendo los distintivos de la iglesia local. Y vimos de que hay 9 marcas, hay más marcas, evidentemente, pero nosotros mencionamos 9 marcas de una iglesia saludable, ¿no? Y vimos la predicación expositiva, la teología bíblica, un entendimiento bíblico del evangelio, de la conversión, de la evangelización, de la membresía, de la disciplina bíblica. Y ahora nos toca el discipulado y crecimiento bíblico. Es otra marca de una iglesia saludable. Página 37. Discipulado y crecimiento bíblico. Dice así: el discipulado es el proceso por el cual los cristianos crecen en su fe y obediencia a Jesucristo mediante la enseñanza y el seguimiento de los principios bíblicos. Implica una relación intencional en la que los cristianos, los creyentes, somos guiados a madurar espiritualmente. Ya tenemos el mandato bíblico, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, palabras de Jesús a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mandamiento también es hacer discípulos, hacer discípulos. Y aquí vemos que ese discipulado en nuestra vida cristiana implica un proceso en donde crecemos en fe y obediencia a Cristo nuestro Salvador. Muy bien, el rol de la iglesia en el discipulado. El rol de la iglesia en el discipulado. La iglesia local, estimados hermanos, es fundamental, yo diría que es indispensable en el proceso de discipulado. La iglesia, hermanos queridos, la iglesia local, hermanos, es cierto que Dios tiene una iglesia, no tiene muchas iglesias. Cristo viene a buscar su iglesia, una iglesia, es la iglesia universal, donde todos los nacidos de nuevo, por gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, pues viven en diferentes lugares del planeta. Todos somos hermanos y todos somos un cuerpo. Pero nosotros, por ejemplo, no estamos en Estados Unidos. Estamos aquí, en una región concreta, en Badalona. Entonces, somos una iglesia local. Aunque pertenecemos a la iglesia universal, como nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo, estamos aquí, en un lugar geográfico concreto. Y esto es una iglesia local. Y la iglesia local, estimados hermanos, es fundamental para nosotros crecer como discípulos del Señor. Es decir, no podemos crecer en nuestra vida cristiana y en nuestro discipulado al margen, desvinculado de una iglesia local. Eso no tiene razón de ser, no está por ningún lado en la Biblia. La iglesia local, por tanto, es fundamental en el proceso de discipulado. La iglesia, hermanos queridos, es el lugar donde los cristianos somos enseñados mediante la palabra de Dios, somos entrenados, somos alentados en nuestro caminar diario. La comunidad de la iglesia, por tanto, proporciona un contexto para la enseñanza y el crecimiento espiritual. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Métodos de discipulado. El discipulado, hermanos queridos, puede llevarse a cabo a través de diferentes prácticas, diferentes métodos. Por ejemplo, hermanos y hermanas, somos discipulados, estamos en ese proceso de discipulado, es decir, de crecimiento en la fe y en la obediencia al Señor. Por ejemplo, cuando predicamos la palabra de Dios el domingo, escuchar el sermón y aplicarlo a nuestra vida personal es un método para crecer en la fe, para crecer en nuestra vida espiritual, ¿sí? La predicación, incluso la enseñanza en grupos pequeños. Hay iglesias que tienen células, donde se reúnen un grupito pequeño y estudian juntos la palabra, oran, etcétera, etcétera. Eso es un método también para crecer como discípulos del Señor. El estudio personal de la Biblia, algo muy importante. Cada cristiano
debe estudiar la palabra de Dios de forma también individual, ¿sí? Es fundamental estudiar la palabra. Cada uno de estos métodos ayuda a los cristianos a crecer en conocimiento y obediencia a la palabra del Señor. Ahora, el crecimiento espiritual personal. El crecimiento personal, hermanos, requiere una participación activa en el estudio de las Escrituras, la oración y la aplicación de los principios bíblicos a la vida personal. O sea, para crecer espiritualmente tenemos que estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida personal día a día. Y también la oración. La oración es un medio de gracia que también nos ayuda a crecer como discípulos de Jesús. Los cristianos, por tanto, hermanos queridos, a pesar de las aflicciones que atravesamos, momentos difíciles de todo tipo, los cristianos debemos buscar, debemos anhelar una relación más profunda con nuestro Dios y un mayor entendimiento de su santa palabra. ¿Anhelas conocer más a Dios? ¿Anhelas conocer más su palabra? Es un deber de todo cristiano, hijo de Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ahora, la importancia de la comunidad. El crecimiento bíblico, como ya hemos dicho, no puede ocurrir, no se va a dar en aislamiento. Los llaneros solitarios en la Biblia no existen. Sí que uno puede sufrir a veces por circunstancias y cree que está solo, pero no es verdad, ¿sí? Dios está con nosotros. El crecimiento bíblico, el crecimiento como discípulo en nuestra vida personal no puede ocurrir aislados, solos, por nuestra propia cuenta. Eso es algo que no está en la Biblia. La comunidad de creyentes, la iglesia local, proporciona apoyo, rendición de cuentas y ánimo. El discipulado eficaz ocurre en el contexto de relaciones auténticas y comprometidas con otros hermanos en la fe. Notad lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ves? Uno a otro, entre hermanos en la fe. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos. Esa es la idea del vocablo exhortar, animar, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, lo creemos, lo predicamos. Vamos a animarnos unos a otros, a las buenas obras, al amor y al crecimiento espiritual. La responsabilidad del líder. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de guiar, enseñar y modelar una vida cristiana madura. Su ejemplo y enseñanza son cruciales para el crecimiento espiritual de la congregación. El objetivo del discipulado. ¿Cuál es el fin de este proceso de discipulado? Sin duda alguna, equipar a la iglesia del Señor, equipar a cada creyente para vivir una vida que refleje el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para ser efectivos en el ministerio y el testimonio del Evangelio. El fin último, hermanos queridos, es la madurez en Cristo, alcanzar madurez espiritual en Cristo Jesús, y también la formación de discípulos que puedan a su vez hacer discípulos. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, es decir, maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el propósito del discipulado, presentarnos maduros espiritualmente delante del Señor. Ahora, en este trayecto, en este proceso de vida cristiana, de discipulado, donde vamos creciendo en fe, en obediencia al Señor, a su palabra, se presentan diferentes desafíos. Creo que todos los que estamos aquí hemos atravesado momentos difíciles de todo tipo, todos sin excepción, seguro. Algunos desafíos son, por ejemplo, la apatía espiritual, indiferencia, falta de motivación, etcétera, etcétera. Creo que todos alguna vez hemos sentido esto, una apatía espiritual, una falta de motivación, una indiferencia.
También la falta de compromiso con Dios y su Iglesia. Con Dios y su Iglesia. Pero hermanos, estos desafíos pueden ser abordados con paciencia en el Señor, ¿verdad? Y oración. Orar a Dios para que nos ayude. Y evidentemente con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, buscando a Dios en su palabra y en la oración. Y el Señor, pues, nos va a hacer superar estas barreras, ¿verdad?, para fomentar nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, la última de las marcas es el liderazgo bíblico en la Iglesia. Liderazgo bíblico en la Iglesia. Definición. El liderazgo bíblico se basa en el servicio y la guía espiritual orientada por los principios y ejemplos de las Sagradas Escrituras. Los líderes de la Iglesia local son llamados a dirigir con humildad, sabiduría y fidelidad a la palabra de Dios. Requisitos para el liderazgo. Los líderes de la Iglesia deben cumplir con ciertos requisitos morales y espirituales según la palabra de Dios. Y esto incluyen, por ejemplo, lo que leemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, etcétera, etcétera. Los líderes tienen, por tanto, la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, enseñar la Biblia, guiar y cuidar del rebaño del Señor. También deben ser ejemplos en su conducta, ¿verdad? Y velar por la salud espiritual y el bienestar, en este caso de la Iglesia local. Hay unas palabras que dirige el apóstol San Pablo a los ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos, y están recogidas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Pablo les dice a los ancianos en Éfeso lo siguiente: mirad pues por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Liderazgo servicial. Hermanos queridos, cuando contemplamos a Cristo, nuestro Señor, nuestro modelo a seguir, vemos de que Él vino a servir. Siendo el Señor de todas las cosas, el Dios soberano del universo, Él vino a servir a la criatura. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28 lo expresa. Pues un líder debe seguir las pisadas de Jesús. Si no sigue las pisadas de Jesús, pues lamentablemente no puede liderar. El liderazgo bíblico está marcado por un enfoque servicial, de servicio, donde los líderes no buscan su propio beneficio, sino el bien de la congregación. Filipenses 2 nos dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La autoridad del líder de la iglesia, o en la iglesia, mejor dicho, no proviene de poder o de prestigio personal, sino de la capacidad para enseñar y vivir conforme a la palabra de Dios. Esta autoridad debe ser ejercida con responsabilidad y en conformidad con la palabra de Dios. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dejadles hacer esto con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Algo importante también, que tiene que ver con el liderazgo bíblico, es que la iglesia debe estar comprometida con la capacitación de otros futuros líderes. La iglesia debe capacitar a otros futuros líderes, a fin, dice el manual, a fin de asegurar que la siguiente generación de líderes esté bien preparada para servir y guiar a la congregación. Ya tenemos la escritura, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia debe, especialmente el liderazgo, debe entrenar a otros hombres para el sagrado ministerio. Los líderes también, en la toma de decisiones, ¿verdad?, deben tomar decisiones que reflejen
No su pensamiento particular, sino la sabiduría bíblica y el bien. Siempre también el bien de la congregación. Y esto, pues, para hacer esto hay que buscar la dirección del Señor a través de la oración. También es prudente consultar con otros líderes y especialmente estudiar la Biblia. ¿Cómo debemos conducirnos? Lo tenemos en la palabra del Señor. Si se toma una decisión en la congregación y no tiene fundamento bíblico, sino que contradice la Biblia, pues hay que llamar la atención al líder, al pastor, sea quien sea, ¿sí? La autoridad es Dios a través de su palabra, no el líder, no el pastor. Dios a través de su palabra. Responsabilidad y rendición de cuentas. Los líderes deben ser responsables ante Dios y ante la congregación. Deben rendir cuentas de su conducta y decisiones y estar dispuestos a corregir errores y buscar la restauración cuando sea necesario. Es importante. Pedro dice en su carta primera, capítulo 5, versículos 1 al 3, lo siguiente: ruego a los ancianos, es decir, a los pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En otras palabras, pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, ¿cuál es la meta del liderazgo? La meta del liderazgo bíblico es, como todas las cosas, dar gloria a Dios. Glorificar a Dios mediante la edificación de la iglesia y también la preparación de otros hermanos para el ministerio, ¿verdad?, en la iglesia. Los líderes deben trabajar para que cada miembro crezca en la fe, ¿sí?, en el conocimiento del Señor a través de su palabra y obediencia a su palabra. Muy bien. Creemos en el desarrollo del liderazgo bíblico según el orden de Dios. Creemos, hermanos queridos, hermanas queridas, creemos a la luz de la palabra de Dios que este Dios soberano, creador de todo cuanto existe, creador del matrimonio, creador de la familia, ha diseñado al hombre y a la mujer con capacidades y roles distintos, siendo iguales en valor y dignidad ante Dios. Hermanos, todos sabemos bien, a la luz de la palabra, que el hombre y la mujer son iguales en valor y dignidad ante el Creador. El hombre no es superior a la mujer. La mujer tampoco es superior al hombre. Son iguales en dignidad, honor, ¿sí?, y valor ante el Creador. No hay superioridad. Si bien, cuando leemos la Biblia encontramos de que Dios, como es soberano, ha diseñado el rol de la mujer y el rol del hombre. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué? Bueno, pues Dios es soberano, así lo ha determinado, así está en la Biblia. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero Dios es soberano y Él ha determinado el rol que tiene que cumplir el hombre y el rol que tiene que expresar y manifestar la mujer. Dios llama al hombre a ejercer un liderazgo bíblico, sacrificado y amoroso, tanto en el hogar como en la iglesia, mientras que a la mujer se le asigna ser ayuda idónea para él, respetando la autoridad de su esposo, ¿verdad? Y esto lo vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Mantenemos, por tanto, hermanos, una visión complementaria en las relaciones matrimoniales, diferenciándonos de las corrientes igualitarias actuales. Rechazamos, por tanto, el machismo, porque atenta contra la palabra de Dios, pero también rechazamos las demandas del feminismo dentro y fuera de la iglesia, confiando, hermanos queridos, confiando en que el diseño original de Dios es lo que tanto la familia como la iglesia necesitan. El mundo se dirige por una ética contraria a Dios. Esto, cuando vemos el telediario, no hace falta ser un experto ni conocer mucha Biblia para darse cuenta que el mundo entero está bajo el maligno. Y el pensamiento, la cosmovisión, la ética, las filosofías que rodean este mundo, esta sociedad corrompida en extremo por el pecado, se opone totalmente a lo que encontramos en la palabra de Dios.
Efesios 5, 21 al 33 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad. Aquí todos tenemos que aprender de la palabra del Señor. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El otro día, no sé quién en la calle, alguien me comentaba, un no cristiano, me decía, es que Dios, el Señor, Dios, el Dios de la Biblia es como machista, me decía. Digo, ¿machista? ¿Dios? ¿En la Biblia? No está el machismo en la Biblia. Dios no es machista. Y le decía, yo citaba este pasaje. Dice la Biblia, Dios, en su palabra, que el marido debe amar a su mujer así como Cristo amó a su Iglesia. ¿Eso es machismo? Todo lo contrario, eso es increíble, ¿no? No hay palabras, ¿no? O sea, Cristo amó a su Iglesia hasta el punto de entregar su vida en la cruz por ella, un amor sacrificado. Así debe el esposo amar a su mujer, mirando siempre el bien de ella, antes que el suyo personal. Un amor sacrificado, un amor, yo diría, sublime, que el mundo no entiende ni puede entender. Y bueno, podéis seguir leyendo también este pasaje en casa, es un poquito largo, pero ahí nos muestra un poco el rol del hombre y el rol de la mujer en el seno matrimonial. Dentro de la iglesia local, hermanos, hay muchos dones en la iglesia, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 12 hay una lista de dones, en Romanos capítulo 12 otra lista, en Efesios capítulo 4 otra lista. Hay muchos dones y todos los hijos de Dios, todos los salvos por gracia, mediante la fe en Cristo, tienen al menos un don como mínimo. A veces uno puede tener más de un don. Y ese don debemos ponerlo al servicio de la iglesia, para la gloria de Dios y al servicio de la iglesia del Señor, para edificarnos mutuamente, para crecer mutuamente. Pero cuando leemos primero a Timoteo, capítulo 3, vemos de que hay como dos oficios, que es el pastor, obispo y el diácono. Ahí se menciona como los requisitos que deben cumplir tanto el anciano como el diácono. Ahora bien, el pastor, el anciano, el obispo, tiene la responsabilidad de predicar la palabra, ¿verdad? De pastorear, de dirigir al rebaño siempre a la palabra de Dios y orar, velar por el rebaño. Los diáconos, por ejemplo, pues también son servidores, ¿no? La palabra diácono tiene que ver, está vinculada con el servicio, aunque todos somos llamados a servir. Todos los cristianos somos llamados a servir siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero los diáconos, por ejemplo, a su vez, apoyan a los ancianos, centrando su ministerio, por ejemplo, en la administración de los bienes de la iglesia, la caridad, las finanzas, y hoy en día, pues, se puede decir de la logística, y otras cosas. Pero bueno, aquí ponemos algunas cosas que los diáconos pueden hacer y deben hacer. Creemos que tanto las Escrituras como la práctica de la iglesia primitiva enseñan, ¿verdad?, que debe haber varios pastores y diáconos en la iglesia. Cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento, vemos que siempre se mencionan a varios pastores, no uno, ¿sí? El modelo bíblico es que haya más de un pastor, más de un anciano, y también diáconos, no un diácono, ni un pastor, no. La idea, el patrón bíblico es que haya más de un pastor, ¿sí?, y más de un diácono. Así lo vemos en el patrón de la iglesia primitiva. Algo importante también es que a la luz de la Biblia, hermanos, creemos que no está permitido a la mujer enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre en la iglesia. Y esto no es que lo digamos nosotros, esto lo dice la palabra de Dios. Abra su Biblia en 2 Timoteo. A ver si lo encontramos. 2 Timoteo, capítulo 2. Perdona.
Primera a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, cuidado con interpretar este pasaje también fuera de contexto. Ese es otro peligro. La mujer, hermanos, también es coheredera de la gracia de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios, ¿no? Lo dice la Biblia, lo dice Pedro en su carta, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la mujer tiene mucho para dar en la iglesia local. Tiene muchos dones para la gloria del Señor, para el servicio de la iglesia del Señor. Muchísimos dones. ¿Sí? Lo que Dios ha establecido en su soberanía, así está determinado. Por ejemplo, incluso, hermanos, la mujer puede predicar el Evangelio. Evidentemente, debe predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ahora bien, amoldándonos al modelo bíblico, ¿sí? Y esto tampoco es que yo ahora lo esté imponiendo, esto desde el principio, cuando yo vine aquí, pues era el patrón que esta iglesia local tenía y tiene, porque está basado en la Biblia, no en ideas. ¿Sí? Entonces, la mujer puede predicar el Evangelio a las personas, debe predicar el Evangelio. La mujer, bueno, aquí lo vemos, la mujer, pues le damos paso para que también empiece en la reunión, leyendo un versículo de la palabra del Señor. Incluso en reuniones de mujeres comparten la palabra de Dios, enseñan. De hecho, también la Biblia, en 1 Timoteo, manda a las más ancianas a enseñar la Biblia a las más jóvenes. Pero creemos, a la luz de la Biblia, que una mujer no debe predicar desde el púlpito, ¿verdad?, a la congregación establecida. ¿Sí? Así lo ha determinado, así lo hemos leído en el pasaje de la Biblia. El pasaje de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, 12, ¿verdad? Ahí lo enseña el apóstol Pablo. Si después hay alguna duda, pues podéis venir a mí después y lo comentamos. Después hay algunas preguntas, algunos ejercicios así muy sencillitos que los podéis hacer en casa. Y ahora sí, vamos en ese apartado de la página 42, donde dice, creemos en la autoridad de las Escrituras. Creemos en la autoridad de las Escrituras. Esto ya lo hemos venido diciendo desde el principio. Reconocemos la autoridad suprema de las Santas Escrituras. Creemos que la Biblia es la única palabra de Dios. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo del Señor y por tanto es inerrante, infalible y la máxima autoridad para el creyente en todas las áreas de nuestra vida personal. Después tenemos algunos ejercicios también que se puede hacer en casa con tranquilidad, pero creemos, como hemos dicho, que la Escritura es suficiente para la vida cristiana, ya que nos proveen de todo lo necesario para la vida y la piedad. Las respuestas a las preguntas más profundas del hombre están contenidas en la Biblia, no en las religiones, no en las filosofías humanas. Creemos, por tanto, en la preeminencia de la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios debe ocupar el lugar central en todos nuestros cultos. Nuestra predicación debe ser expositiva, es decir, exponer, enseñar el consejo de Dios, tal como está en la Biblia, exponer la palabra de Dios fielmente. Creemos, por tanto, también en una predicación cristocéntrica. Toda predicación debe ser cristocéntrica, donde Cristo y su Evangelio son expuestos a partir de cualquier pasaje de la Biblia. Hermanos, todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. El Antiguo Testamento señala, apunta a Cristo, el Mesías prometido. Los Evangelios giran en torno a su persona y obra, al igual que el resto de escritos del Nuevo Testamento. Toda la Biblia gira en torno a la persona y la obra de Cristo. Por tanto, toda predicación, todo sermón debe conducir siempre a Cristo y su Evangelio.
El apóstol Pablo le escribe a estos ancianos de Éfeso, despidiéndose de ellos en Hechos 20:27, Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Pablo estuvo ahí exponiendo todo el consejo de Dios. Y esa debe ser también la meta, ¿verdad? La responsabilidad del pastor, del líder, exponer todo el consejo de Dios, tal como está revelado y expresado en la Biblia. Pablo le escribe a Timoteo que prediques la palabra. Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nota lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les dice a estos discípulos que iban camino a Emaús, les declaró que todas las escrituras, desde Moisés, siguiendo por los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, declara, habla acerca de Cristo. Por eso toda predicación debe llevar a Cristo. Decía Charles Spurgeon, este predicador del siglo XIX, un hombre muy usado por Dios, que al igual que todo camino de Inglaterra lleva a Londres, toda predicación, todo sermón debe llevar a Cristo, a la cruz de Cristo, a la cruz del Salvador. Muy bien, ahora sí, página 45. Antes de entrar en este tema, que creo que es uno de los temas que quizás puede acarrear un poco bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Quizás es el tema más sorprendente, ¿sí? Si alguien después tiene alguna duda, pues cuando acabe la reunión podemos conversar. También digo una cosa, lo que voy a enseñar aquí no es algo que yo esté ahora imponiendo, es algo que en realidad se ha creído siempre aquí, en esta iglesia. ¿Sí? Déjenme leer el punto 3 y 5, punto 3.5, dice que creemos en 3 de las 5 doctrinas de la gracia. Déjenme leer este párrafo que hay aquí y después aclarar algunas cosas para que no haya confusión. ¿Sí? Dice así, las doctrinas de la gracia están asociadas al pensamiento de Juan Calvino, teólogo francés del siglo XVI, cuyo pensamiento teológico estaba vinculado con otro teólogo del siglo V, como es San Agustín de Hipona. Y, en última instancia, este pensamiento está vinculado al apóstol Pablo. Ahora, este hombre, este teólogo llamado Juan Calvino, a los 27 años de edad, él escribió una obra tremenda de teología y de doctrina, conocida como la Institución de la Religión Cristiana. Este manual, que son varios volúmenes, recoge su pensamiento teológico. Ahora bien, paréntesis. Nosotros no tenemos que seguir a ningún hombre. No seguimos a teólogos. No seguimos a grandes... No, seguimos a Cristo y su palabra. Si bien lo que voy a decir aquí, hemos mencionado a Juan Calvino porque este teólogo, aunque tenía algunas cosas erradas que no compartimos, ¿sí?, él puso énfasis en los 3 puntos que vamos a compartir. ¿Sí? Quiero que me entiendan bien. Mencionamos a Juan Calvino porque él enseñó con denuedo en sus escritos, en sus predicaciones, estos puntos, que estos puntos los encontramos en la Biblia. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de estos 3 puntos, se suele asociar estos puntos con Juan Calvino. Pero hermanos, no es pensamiento de Calvino, es pensamiento de Pablo. Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Ahora, primer punto. Son algunos puntos que sí compartimos con este teólogo, que en última instancia lo encontramos en la Biblia. ¿Sí? Ya he dicho que no seguimos a hombres, pero fue un hombre que enfatizó estos puntos mientras otros lo contradecían o no lo enfatizaban. Depravación total del ser humano. Ahora, ¿qué significa esto? Muy sencillo, significa que el pecado ha afectado al hombre, al ser humano, en todos los elementos que constituyen su ser.
De modo que el hombre está espiritualmente muerto. Es un cadáver espiritual y por tanto es incapaz de acudir a Dios por sí mismo y hacer algo en su salvación. ¿Sí? Ahora, vamos a citar algunos textos que apoyan esta verdad que estamos expresando. Hermanos, la depravación total no significa que en el hombre no haya cosas buenas. No significa eso. Significa que el hombre, porque hermanos queridos, vemos a hombres que no tienen a Cristo y respetan a sus esposas, crían bien a sus hijos. A veces son ejemplos para nosotros incluso, ¿sí? Y son inconversos. Son buenos ciudadanos, pagan sus impuestos, respetan a los demás. Hay cosas buenas en el ser humano, en ese sentido, ¿no? Pero en el hombre caído, separado de Dios, no hay nada bueno en el sentido de que pueda el hombre merecer su salvación o en relación con Dios, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Ahora, hermanos, no es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien nos ha venido a buscar a nosotros. Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dice así, son palabras de Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, es el Padre, hermanos, quien nos lleva a Cristo. El Padre nos llama y nos conduce a Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, no podemos ir a Cristo a no ser que el Padre nos lleve a Cristo. Esto es lo que dice el pasaje. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? El hombre espiritualmente está muerto, es un cadáver. Y un cadáver no escucha, no ve, no puede hacer nada. Está inerte. Pues así estábamos nosotros espiritualmente. Hay otro pasaje también en Tito, capítulo 1, versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, el hombre está totalmente corrompido por el pecado, ¿verdad? También, por ejemplo, abra su Biblia, si tiene su Biblia a mano, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Versículos del 10 al 18. Vamos a leerlo. Es el texto clásico que nos habla de la corrupción, del estado tan horrible del ser humano separado de Dios. Romanos 3, versículos del 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. Dice, que como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Veis? El hombre no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí vemos la tremenda corrupción del pecado, en el ser humano. No hay ni un ser humano justo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. Esto es lo que enseña, ¿verdad?, esa doctrina que se conoce teológicamente como depravación total del hombre. El hombre ha sido totalmente afectado por el pecado. Antes de seguir, también quiero decir algo importante. Hermanos, alguien puede diferir en estos puntos que estamos exponiendo, ¿sí? O sea, un hermano, cualquier hermana, puede tener otra postura en esto, ¿sí? Pero no pasa nada. Son doctrinas, que podemos llamar periféricas, secundarias, porque no afectan a nuestra salvación, ¿sí? Uno puede tener una postura y otro otra. De hecho, hermanos, yo creo que en todas las iglesias locales del mundo, 100% nadie está de acuerdo. Es imposible, creo que es casi que imposible. Cada cual tiene alguna postura diferente en algunos puntos. Pero eso no debe separarnos. Somos hermanos en Cristo. Si creemos lo fundamental, porque todos creemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y por la fe en Cristo. Si alguien no lo cree,
pues hay que predicar el Evangelio, ¿sí? Pero después hay algunos temas teológicos, doctrinales, que puede haber diferencia y no pasa nada. Tenemos que ser maduros para decir, mira, este hermano piensa en este punto que es secundario, que no es fundamental, ¿sí? Que no va a afectar a mi salvación. Yo tengo otra postura, pero hay que respetar las diferentes posturas, respetar y amarnos como hermanos. Lo que sí bien, hermanos, este módulo 3 es los distintivos de la iglesia local, lo que esta iglesia cree, ¿sí? Aunque alguien pueda diferir en algunos puntos que vamos a tocar, no pasa nada, o sea, ¿me entiendes? Si crees que puedes ser miembro, a pesar de que difieras en algún punto, que tampoco es sumamente fundamental o importantísimo para tu salvación, no pasa nada, o sea, uno puede servir, congregarse, tener compromiso con una iglesia local, a pesar de diferir en algún punto. Porque como he dicho antes, creo que en todas las iglesias locales del mundo, todos los miembros que estén 100% de acuerdo en todos los puntos, creo que es casi imposible. Muy por tanto, creemos que el hombre está totalmente afectado por el pecado. En segundo lugar, también creemos, hermanos, en la elección incondicional. O sea, creemos que la Biblia enseña que Dios, en su gracia y soberanía, escoge para salvación, ¿sí? Dios escoge para salvación, no podemos negarlo, nadie lo puede negar porque está en la Biblia. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Él. Es decir, el Padre nos escogió en Cristo, en Él. Ese Él es Cristo, ¿sí? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Ayer? No, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos queridos, aunque no lo entendamos en toda su dimensión, Dios ha escogido un pueblo para su gloria. Desde antes de la creación del mundo. Está en la Biblia, no podemos negarlo. Uno puede entender la elección de una forma distinta. Vale, gloria a Dios, no pasa nada. Pero no podemos negar que el Señor ha escogido un pueblo para su gloria. No podemos negarlo. Sería negar la Escritura. Según nos escogió, esta es la palabra escoger, que tiene que ver con elección, escoger. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otro pasaje, está en la Biblia, estamos leyendo la Biblia. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pablo escribe a estos hermanos en Tesalónica lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Está en la Biblia esa doctrina. No podemos, seguro que no podemos abarcar todo lo que ello implica, ¿verdad? Yo no entiendo esta doctrina muy bien. Es algo que se nos escapa de la mente, ¿verdad? Pero está en la Biblia, está escrito. No hay que darle mucha vuelta. Primera de Pedro 1:2. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, etcétera, etcétera. O sea, elegidos según la presciencia de Dios. También, ¿os acordáis de Jeremías también? Jeremías 1:5. Dios ya lo escogió antes de nacer, dice, y ya lo dio por profeta a las naciones. Al apóstol Pablo en Gálatas 1:15 también se expresa algo muy similar a lo que ocurrió con Jeremías, ¿verdad? Por tanto, creemos que la Biblia nos habla de esta doctrina. Dios escoge un pueblo para su gloria. También es verdad, hago un paréntesis importante, hermanos, también es verdad, oigan bien, que Dios llama a todos los hombres del mundo a que vengan a Cristo. Aparentemente, como que hay una contradicción en nuestra mente, ¿no? Bueno, si Dios escoge un pueblo, ¿por qué llama a todos? Y, bueno, son dos doctrinas que están en la Biblia, ¿vale? A lo mejor en nuestra mente puede haber una contradicción, pero están en la Biblia. Son dos verdades, deben ser creídas y predicadas. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cristo llama a todos los seres humanos de este planeta a que vengan a Él. Y si el hombre viene a Él con un corazón arrepentido y en fe, Cristo no le echa fuera. Pero también es verdad, según estos pasajes que hemos leído, de que Dios escoge a un pueblo para salvarlo y para su gloria. Tercer punto que también creemos como iglesia, hermanos, repito,
Podemos diferir en este punto. No pasa nada. Creo que hay que ser maduro para decir, bueno, yo tengo una postura distinta, pero tampoco es para irme de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Es una postura, ¿sí? Una postura. No, tampoco es algo... Creemos también, hermanos, en la perseverancia de los santos. Y yo creo que esta es una de las doctrinas más consoladoras que encontramos en la palabra de Dios. La seguridad de la salvación. Hermanos, creemos que la Biblia expresa que un cristiano nacido de nuevo, salvo por gracia, mediante la fe en Cristo, no se pierde. No se puede perder. Yo sé que hay otra postura que cree que un cristiano sí se puede perder en un momento determinado. Respetamos profundamente la otra postura. No hay problema, no pasa nada. Pero sí es importante expresar lo que esta iglesia local cree, ¿sí? Tampoco vamos a estar todos los días predicando este tema, ¿sí? Hay que predicar todo el consejo de Dios. Pero sí creemos, hermanos, que un cristiano, cuando se encuentra con Cristo y es salvo, verdaderamente salvo, nacido de nuevo, por la gracia de Dios, no se va a perder. Hay unos textos que lo enseñan, ¿no? Por ejemplo, Juan 5:24 dice, son palabras de Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Notar esa expresión, el que cree en él, tiene ¿qué cosa? Vida eterna. Notar que ese tiene está en presente. Cristo lo dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. El verbo, tanto en español como en el griego, es así, tiene. El que cree en Cristo, al instante, recibe el don, el regalo de la vida eterna. Ahora bien, la vida eterna, ¿cuánto dura? Eterna siempre, no hay posibilidad. Cristo no nos prometió vida temporal, vida eterna. Y no hay posibilidad de concluir, de acabar la vida eterna que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús, vida eterna. Notad este pasaje, este es un pasaje tremendo, hermanos queridos. Juan capítulo 6, versículo 39. Son palabras de Jesús. Juan 6, 39. A ver si podemos apreciar lo que aquí expresa el Señor Jesucristo. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, para que lo entendamos todos, es como si, el Padre le ha dicho al Hijo, a Cristo, a estos que te he regalado, ovejas, nosotros, que no se pierda ninguno hasta el día de la resurrección. Y Cristo tiene el trabajo, el rol de guardar que nadie se pierda, para resucitarlo en el día postrero. ¿Sí? Esto nos habla de seguridad, de salvación. Juan 10, 27 al 29 dice, son palabras de Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, otra vez, vida eterna. No vida temporal, sino vida eterna. Y no perecerán jamás. O sea, esta expresión, hermanos, no perecerán jamás, en el griego es una doble negación. Es no, no. Como diciendo el Señor Jesucristo, de ninguna manera, de ninguna forma perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, estamos en las manos omnipotentes y soberanas de Dios. Nadie ni nada nos puede arrebatar de esa mano. Nadie. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna, o sea, de ninguna clase, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro pasaje, Efesios 1, versículos 13 y 14, dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La palabra arra tiene que ver con paga y señal, con garantía, ¿sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, es la paga y señal de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, hermanos, la realidad de que vamos a heredar la eternidad con Cristo es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la prenda de garantía. Es la garantía de que nuestra redención se va a culminar.
¿Sí? El Espíritu Santo en nosotros es la arra, la garantía de que la redención futura en nosotros va a tener lugar sí o sí. Somos nosotros, hermanos queridos, que somos seres pecadores, y cuando damos una paga de señal, la cumplimos. ¿Sí o no? Casi siempre, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios, que es fiel, que es inmutable y no cambia de parecer? Otro pasaje, Filipenses 1:6, dice el apóstol Pablo, estando convencidísimo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, esa palabra perfeccionará tiene que ver con llevar a cabo, con consumar, con concluir, con llevar a cabo algo que se ha empezado y se termina. Esa es la idea. Ahora, Pablo estaba convencido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, hermanos, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios. Pues Él la va a llevar a cabo hasta el día de Cristo, hasta el día del arrebatamiento, cuando nos encontremos con Cristo. Dios la comienza y Él la concluye. Y Él es fiel. Él es fiel. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Esta palabra, que sois guardados por el poder de Dios, es interesante en el texto griego. Significa, el término es froureo. Significa guardar con una guarda militar. El Señor nos tiene guardados como si fuésemos, como si estuviésemos bajo una guardia militar. Y también significa, hermanos queridos, esa palabra froureo, que se traduce guardados, significa también literalmente en el griego impedir que alguien se escape. Impedir que alguien se escape. El Señor nos tiene guardados en sus manos y no va a impedir que nos escapemos. Uno puede apartarse por un tiempo, evidentemente, por diferentes circunstancias, uno se puede apartar. De Dios no, aparentemente de la vida cristiana, de congregarse y otras cosas, ¿verdad? Pero aunque uno se aparte por un tiempo, si verdaderamente fue salvo, vuelve. Sea en un momento determinado o al final de sus días, vuelve, porque tiene la semilla de Dios en su corazón. Además, hay algo también que me encanta cuando lo leo, ¿no? Abra su Biblia. En Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hablando de Cristo, dice lo siguiente. Hebreos 7, 25 dice, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice el autor de Hebreos, dice, por lo cual, Cristo, ¿vale? El contexto es Cristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo nos puede salvar perpetuamente. Él tiene esa capacidad, porque es soberano y poderoso. Además, dice que Cristo intercede por nosotros. Él está a la vista del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Yo cuando leí este pasaje me preguntaba, bueno, ¿y si yo soy salvo? Verdaderamente salvo. No un profesante, que hay muchos, no. Salvo. Y ahora yo me pierdo y pierdo mi salvación y me va al infierno. Entonces, Cristo, ¿para qué intercede? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene eficacia su intercesión por mí? No sé si me explico. Cristo intercede por mí. Si yo me pierdo, ¿no tiene eficacia la intercesión que Cristo hacía por mí? Evidentemente sí tiene eficacia. Por eso no podemos perdernos. Cristo está intercediendo por usted. Qué consolador es esto, ¿no, hermanos? Qué consolador. Ahora, alguien puede decir, bueno, es que si te vas al mundo y practicas el pecado, es un argumento, ¿no? Pero mira lo que dice el apóstol Juan. Su primera epístola,
capítulo 3, versículo 8 en adelante. Nota lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 en adelante. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, es decir, no puede practicar el pecado. Esa es la idea, porque es nacido de Dios. O sea, el que ha nacido de nuevo por la obra de Dios ya no puede practicar el pecado, no se va a revolcar el pecado. ¿Va a pecar? Evidentemente. Caemos, fallamos, pecamos. Yo siempre pongo el ejemplo de una oveja y de un cerdo. La Biblia nos llama ovejas, ¿no? A los seguidores de Cristo, a los discípulos de Él, ovejas. ¿Una oveja puede caer en el barro? Evidentemente, puede caer y mancharse, pero se levantará y se irá a los pastos, porque no es su lugar de hábitat el cieno. Pero un puerco está en el lodo, en el barro, y sigue, es su hábitat. Lo mismo ocurre con un nacido de Dios y con otro que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de Dios y tiene a Dios en su corazón, del Espíritu Santo morando en él, ya no puede revolcarse en el pecado. Va a pecar, va a fallar. Claro, por desgracia, muchas veces. Pero ya no se va a revolcar, no va a estar a gusto en el pecado, en el fango del pecado, porque tiene a Dios en el corazón. Y aquí lo dice clarito el apóstol Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya no puede practicar el pecado. Muy bien. Vamos a seguir, a ver si nos da tiempo. Creemos, hermanos, en la guía y obra del Espíritu Santo de Dios. A veces se dice por ahí que la Iglesia Bautista no cree en el Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, glorificamos al Espíritu Santo, porque es Dios. Amén. Creemos en la guía y la obra del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo habita en todo creyente genuino. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, como persona dinámica, mora en todo cristiano verdadero. Página 46, estamos. Por gracia de Dios, ¿verdad? Dios otorga al cristiano el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas 4:6, primera a Tesalonicenses 4:8. El apóstol Pablo declara que el cristiano es templo del Espíritu Santo de Dios. Dice, por ejemplo, Gálatas 4:6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y el otro pasaje, primera a Tesalonicenses 4:8, dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Verdad, hermanos? El Espíritu Santo mora, habita en todo creyente. El Espíritu Santo es, por tanto, un huésped permanente. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es un huésped permanente en el creyente, acompañándonos siempre. Es cierto que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba de una forma especial sobre algunos. El Espíritu Santo venía sobre algunos para una labor especial, ¿verdad? Pero no moraba en ellos, como hoy mora en nosotros. ¿Sí? Y esto lo encontramos en Juan 14, 16 al 18. Son palabras de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ves? Estará en vosotros. El Espíritu Santo ahora mora. Es un huésped permanente en todo cristiano. El Espíritu Santo es un testigo alentador, hermanos queridos. Él nos alienta. Él alienta nuestro corazón, ¿verdad? Damos testimonio de que somos hijos de Dios. Habita en el creyente y lo hace testigo de la obra salvadora de Dios. En los momentos difíciles, hermanos queridos, en los momentos de lucha, su presencia se hace notoria. La presencia del Espíritu Santo se hace notoria en nosotros, ¿verdad? Y juntamente con nosotros clama, Abba, Padre.
Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo también es el sello viviente de Dios en nosotros. Las Escrituras proclaman en muchos pasajes del Nuevo Testamento que somos sellados con el Espíritu Santo. El Señor nos sella con su Espíritu Santo. Esto se produce, hermanos, en el momento de la conversión, cuando uno cree en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. El acto de sellar en el mundo antiguo era algo muy utilizado en la vida comercial. El sello indicaba propiedad. Cuando algo era sellado, un documento con el anillo real indicaba de que ese objeto era propiedad del que lo había sellado. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha sellado, lo cual nos indica que somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Dios es nuestro dueño, Señor y Salvador. Ahora, este sello que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad?, es indicativo de que somos propiedad de Él y también es la garantía de nuestra redención. La presencia del Espíritu Santo indica que el creyente ha sido redimido y ahora pertenece a aquel que lo compró. Hemos sido comprados a precio de sangre. No somos nuestros, somos de Él, del Señor. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo, hermanos, es por tanto una garantía segura. El Espíritu Santo es una garantía segura para el creyente. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es la garantía de que el creyente recibirá la herencia prometida de Dios, siendo las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El creyente, por tanto, hermanos, tiene total seguridad de que va a recibir la herencia de Dios, lo que Dios ha prometido en su palabra. Como hemos dicho antes, el vocablo arras tiene que ver con el pago inicial, paga y señal, garantía, ¿verdad? El don del Espíritu Santo es la prenda de la realidad del cielo y de lo que Dios ha prometido a los que aceptan al Señor Jesucristo. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras oraciones, hermanos queridos. La Biblia nos manda a orar, ¿verdad? Primera a Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Es un mandato. Debemos orar día tras día. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. Esto lo enseña la Biblia en Romanos capítulo 8. El Espíritu inspira a los creyentes a orar. Inspira incluso hasta nuestras expresiones en la oración, sea oración de confesión, de acción de gracias o intercesión. El Espíritu Santo nos instruye en la oración. Viene siempre, no solamente está en nosotros, sino que viene a nuestro lado, ¿verdad? Y nos ayuda, nos alienta en nuestras debilidades y conflictos. Muchas veces, hermanos, no sabemos cómo orar, o orar como conviene, dice la palabra. Pues el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Ora con y por los hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, es por tanto nuestro abogado, protector e intercesor. Notad lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros, estimados hermanos. Ahora bien, algo importante es hacer una distinción, esto es importante, entre el bautismo del Espíritu y la plenitud del Espíritu. Bautismo del Espíritu y plenitud del Espíritu son cosas distintas. El bautismo del Espíritu es una experiencia única para todos los creyentes, que ocurre una vez, en el momento de la conversión. Abra su Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera Corintios 12, 13 dice el apóstol Pablo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este bautismo, hermanos, del Espíritu ocurre una vez en la vida. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, te bautiza, es decir, te sumerge hacia el cuerpo de Cristo y ahora venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Eso ocurre en el momento de la conversión. Dice el apóstol Pablo que por un solo espíritu fuimos todos, no algunos dentro de la iglesia, no, todos fuimos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo coloca, por tanto, al creyente en el cuerpo de Cristo, siendo una experiencia inicial en la vida cristiana. Ahora bien, por otro lado, la plenitud del Espíritu tiene que ver con ser guiado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Esta plenitud, hermanos queridos, es un mandamiento. Dice Efesios 5:18, está en la nota, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. O sea, el bautismo en el Espíritu no es un mandamiento, es algo que ocurre cuando uno cree. Ocurre una vez y para siempre. Donde venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero la plenitud del Espíritu significa ser guiado, controlado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y eso a veces no ocurre en nuestra vida. Es un mandamiento que debemos siempre procurar vivir en la plenitud del Espíritu, ¿verdad? A diferencia del bautismo, que ocurre una vez y para siempre, la plenitud del Espíritu debe ocurrir repetidamente en la vida del creyente. Debemos vivir cada día, ¿verdad?, en esa plenitud del Espíritu. A veces no estamos en esa plenitud del Espíritu. Pero sí hemos sido bautizados. Eso ocurrió una vez. Pero la Biblia nos manda, ¿verdad?, a no embriagarnos, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos, o la plenitud del Espíritu, tiene que ver con eso, ser llenos, ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, para ir concluyendo, ¿cuáles son los resultados de una vida llena del Espíritu Santo? Resultados de una vida llena del Espíritu Santo. En primer lugar, por ejemplo, contentamiento. Una vida llena del Espíritu Santo trae gozo, alegría, contentamiento espiritual a nuestras vidas. El creyente, guiado por el Espíritu, experimenta en su experiencia personal gratitud, alabanza, paz y humildad. También se producen, hermanos, en nuestra vida cambios en la vida moral. La plenitud del Espíritu transforma la vida ética y moral del creyente. Al estar bajo la dinámica del Espíritu y no bajo el poder del pecado, el creyente desea vivir en armonía con la voluntad de Dios y obtiene victoria sobre el pecado, afectando todas las áreas de su vida. Como consecuencia de ser llenos del Espíritu, la vida ética, en lo referente a lo familiar, matrimonial, eclesial y en lo personal, es armoniosa a la perfecta voluntad de Dios. El Espíritu Santo ayuda al creyente a odiar el pecado y a vestirnos del nuevo hombre. Ahí hay algunos versículos que así lo enseñan. También, cuando estamos viviendo en la plenitud del Espíritu, se produce en nosotros un nuevo denuedo, que a veces se pierde cuando no estamos en la plenitud del Espíritu. Perdemos ese denuedo. El creyente, controlado y dirigido del Espíritu Santo, adquiere valor y denuedo para predicar el Evangelio de Cristo, recibiendo poder, ¿verdad?, para hacer esta labor tan sublime. Conclusión, hermanos, y ya lo dejamos aquí, ¿vale? Conclusión. Según la Biblia, hermanos, la obra del Espíritu Santo es esencial, indispensable, necesaria, no solamente para la salvación, sino para la vida cristiana hasta que partamos con el Señor. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es esa persona de la Trinidad que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. También es el que obra en nosotros el nuevo nacimiento. Somos nacidos del Espíritu. El Espíritu produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Nos hace ver nuestra necesidad de Cristo. Cambia nuestra vida, nuestro corazón. También nos santifica el Espíritu Santo, ¿verdad? En la salvación, el Espíritu de Dios actúa. Pero también a lo largo de nuestra vida, ¿verdad?, debemos ser guiados, controlados,
llenos del Espíritu Santo de Dios, para vivir en esa perfecta voluntad del Señor. El Espíritu Santo también trabaja en nuestra santificación progresiva, ¿verdad? Reproduciendo a Cristo en nosotros. Eso es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Él está reproduciendo a Cristo en nuestro carácter. 2 Corintios capítulo 3 lo enseña. Hermanos, en nuestras oraciones necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, querida Iglesia. No podemos orar de forma independiente al Espíritu de Dios. Es imposible. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Su ayuda, ¿verdad? Él intercede por nosotros. Nos ayuda especialmente en los momentos más difíciles de nuestra experiencia. En resumen, el Espíritu Santo ha obrado en la conversión del cristiano y continúa obrando en su santificación, oración, guía y transformación progresiva. El Espíritu Santo va transformando nuestras vidas día a día. Hermanos, debemos dejarnos guiar, controlar, dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Podemos decir de que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Es el alma de la Iglesia. A Él la gloria, eternamente, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor.